gracias, por supuesto, a Solcom, porque os voy a decir, me parece que ya se lo confesaba a Mónica, pero lo digo hoy públicamente, si hay alguna cosa de satisfacción personal última, en lo más último, en el que la profesión de abogado, digamos que se afianza con tus convicciones personales, es el haber tenido ocasión de entrar a participar con esta asociación. Porque yo creo que los profesionales, todos los profesionales, y sobre todo hablo del ámbito que me compete, es decir, los del derecho, a veces por la propia dinámica de la profesión, nos llevamos demasiado por el estudio de los textos legales, de las demandas, de los pleitos, de los recursos, pero lo que no vemos muchas ocasiones es que detrás de todo eso hay personas, hay derechos, hay situaciones personales, y Solcom es lo que me ha, digamos, afianzado en transmitir la primera idea que yo quería, que a lo mejor casi sería la primera y casi sería la esencial que querría transmitir en mi intervención. El derecho sirve como instrumento de cambio social. Y el derecho y la justicia, que el derecho es el instrumento para la justicia, en definitiva tiene que servir para hacer efectivos, sin restricción alguna, sin discriminación alguna, sin cercenamiento alguno, todos esos derechos. Así de sencillo. Prácticamente se podría, digamos, concluir una intervención de esta naturaleza en este sentido. Como bien ha dicho además María Luisa, se ha pasado y ahora lo analizaremos, de lo que es situaciones de compasión, de caridad, a situaciones de derechos humanos. Permitidme una pequeña, quiero hacer algo que está en línea con el objeto de hoy, y quiero expresar mi solidaridad con todos los compañeros, abogados, procuradores, y por supuesto todos los miembros del Poder Judicial que están luchando porque este país no desaparezca una justicia gratuita y accesible para todos los ciudadanos. Nos estamos jugando precisamente lo que hoy estamos diciendo. Al margen ya de las connotaciones políticas de este gobierno, ¿no? Está en juego el que este país tenga una justicia que sirva como ese instrumento para hacer efectivos esos derechos. No es un problema de si esta tasa o la otra tasa o la modificación tal. Está en juego el sistema público judicial que la Constitución reconoce para todos los ciudadanos. Y quiero expresar mi compromiso por la lucha que llevará al éxito, seguro, porque cuando todos los colectivos de un país, en este caso implicados, se imbrican de esa manera, necesariamente tienen que el poder público modificar actitudes arrogantes y, por qué no decirlo, impresentables. No es la lucha de los jueces, no es la lucha de los abogados, no es la lucha por el pleito, ni por los honorarios, ni corporativa. Está en juego la lucha de tener un sistema público judicial de los ciudadanos. Y eso hoy lo quería dejar absolutamente claro. Entrando... Si me permitís, y Mónica, efectivamente yo, es curioso que preparando un poquito la charla esta me he dado cuenta de las fechas, ¿no? Y parece que el mes de diciembre, aparte de que tiene otras connotaciones, pues es un mes en el que parece que los derechos humanos, las constituciones aparecen, ¿no? Luego no sé qué pasa, ya veremos luego si el resto del año se cumple o no se cumple. ¿Por qué? Porque fijaros, el día 3 de diciembre acabamos de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por cierto, qué éxito han tenido, qué movilización tan bonita que ha tenido incluso eco mediático. El día 6 de diciembre acabamos de celebrar 34 años de la Constitución Española, de 1978. El día 10, hace 2 días, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre de 1948, 63 años. Por cierto, me bastaría con que se aplicara, por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está todo ahí, absolutamente todo. Mucho más, por cierto, que la Constitución Española, como luego veremos. Y, por si fuera poco, ya en el ámbito específico de la discapacidad o de la diversidad, para ser más precisos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo, que es importante, justamente el 13 de diciembre de 2006. Ratificado por España, como sabéis, y en vigor desde el 3 de mayo de 2008. Es decir, es el mes de los derechos humanos, es el mes de las libertades fundamentales, es el mes en que los tratados internacionales, las constituciones, reconocen esos derechos y garantizan esos derechos. Y ello me da pie para entrar en la idea esencial, que ya lo he adelantado antes, de, en definitiva, cómo hay que tratar desde el punto de vista jurídico, que es el que me corresponde en esta intervención, el tema de la educación inclusiva, el tema de la educación para todas las personas, decimos ahora ya la discapacidad o no discapacidad, es decir, para todos, que es el tema esencial de pasar de un enfoque asistencial, médico, de enfermo, como ha sido y como es,
lo digo lamentablemente como es, porque todavía vemos resoluciones judiciales administrativas y luego me centraré en ello, este tema, digamos, de tratar la discapacidad y la diversidad funcional como una situación no de diferentes, sino de enfermos, de personas de que hay que darles caridad, protección, en fin, auxilio, etcétera, a el enfoque que parte de la Convención y que deja claro que estamos hablando de personas, estamos hablando de derechos humanos y de libertades fundamentales. ¿Por qué digo eso? Porque todavía a mí me parece lacerante que en España ningún gobierno haya modificado al día de hoy un artículo 49 de la Constitución española que dice que se garantiza los derechos de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y que nos habla todavía de previsión, de tratamiento y de rehabilitación. Esto está en vigor, queridos amigos, está en vigor. El gobierno anterior lo iba a modificar, la verdad es que al final no se llegó a modificar. Es decir, primera consideración, hay que modificar el artículo 49. El artículo 49 es incompatible manifiestamente con la Convención, que es un tratamiento rehabilitador. Y el que esté en vigor ese artículo 49 es un riesgo jurídico porque puede ser interpretado por jueces y tribunales, digamos, de una manera absolutamente obsoleta. ¿Por qué lo digo eso? Porque incluso el preámbulo, hay una ley que ha salido el año pasado, que es la ley de 1 de agosto de 2011, que adapta normativamente a la Convención los derechos de las personas con discapacidad. Una adaptación insuficiente y parcial, muy parcial. En el ámbito educativo, cero. No se adaptaron, digamos, las leyes educativas, tanto estatales como autonómicas, a la Convención. Pero fijaros que en el preámbulo dice, se pasa a considerar a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social. El enunciado es precioso, lo suscribimos todos, pero luego, ¿dónde están los problemas de la aplicación práctica? Esto que está en una ley ya no es la Convención internacional, está en la ley que trasladó, que digamos adaptó normativamente, que es la ley de 1 de agosto de 2011, sin embargo, como digo, en el ámbito educativo deja mucho que desear, bastante que desear, desgraciadamente, como vamos a ver a continuación. Por tanto, yo no hablo aquí de discapacitados, ni de diversidad funcional, hablo de ello, pero hablo sobre todo de derechos humanos, hablo de personas. Y las personas somos diversas, porque es un problema de individualidad. Como dice, luego citaré bastante a una persona que me está entusiasmando, que es Marta Nussbaum, que efectivamente es el último premio Príncipe de Asturias, una persona que hace un enfoque distinto del desarrollo humano, no desde el punto de vista del PIB, sino de las capacidades, y ella dice claramente, efectivamente, que son personas, pero que sobre todo enlaza con el concepto de la individualidad humana más profunda. Creo que eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo se configura constitucionalmente? Unas pinceladas rápidas por el problema de tiempo y somos muchos, pero quiero daros 4 pinceladas. En la configuración constitucional. Sabemos que tenemos el artículo 27, nos puede servir. Todos tienen derecho a la educación, que consistirá en el pleno desarrollo de la personalidad humana y unos principios democráticos de convivencia y derechos y libertades fundamentales. Hasta ahí, todos de acuerdo. Hay que encajar también, enlazar con el artículo 14, básico en toda materia, de la Constitución, que proclama 2 aspectos fundamentales. El derecho a la igualdad de todos los españoles son iguales ante la ley, y muy importante la segunda cláusula, o el segundo añadido, que dice que no puede prevalecer discriminación alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, oficio o cualquier otra condición, opinión, quiero decir, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, como ha dicho el Tribunal Constitucional, los españoles, los ciudadanos españoles, tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación, que son 2 aspectos importantes: el derecho subjetivo, formal, y el derecho, o la, digamos, prestacional, a no ser discriminados por ningún poder público, administración, órgano judicial, etcétera, etcétera. Y enlazado con ello, me parece importante decir que también hay otros 2 preceptos, varios preceptos constitucionales más, que están en el ámbito de la configuración constitucional. El artículo 15, que es el de la integridad moral de las personas, en relación con el artículo 10.1, que es la dignidad de las personas humanas. El derecho a la dignidad, en definitiva, la dignidad es el fundamento último del orden político, dice nuestra Constitución. Pues la dignidad es el fundamento jurídico último de los derechos, en este caso en el ámbito educativo. Y el artículo 24, que no se produzca indefensión, porque se están produciendo indefensiones para los menores, para las personas, digamos, que son titulares de ese derecho a la educación, y también, por supuesto, para los padres, como luego veremos.
Estos preceptos constitucionales nos podrían servir para articular cuál es el derecho a la educación inclusiva, pero sería insuficiente. ¿Por qué? Porque después de la Constitución, 34 años tiene ya madurita la Constitución española, es una joven ya madura ya, digamos, una juventud tardía, pero lo cierto es que tenemos una convención que es mucho más joven. Es una niña, porque la convención tiene, como bien ha dicho Mónica, efectivamente 6 años. En nuestro país menos, porque es ordenamiento interno desde el 3 de mayo de 2008. ¿Qué es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el punto de vista jurídico? No es una declaración programática, no es una declaración simplemente de intenciones, no es una declaración de propósitos, no es filosofía o no es un desideratum, es norma jurídica vinculante. Esta es una de las segundas ideas fundamentales. Es norma interna de nuestro ordenamiento jurídico. Lo dice el artículo 96. Es un tratado internacional ratificado por España, que está en vigor, que entró en el Boletín Oficial del Estado el 2 de agosto de 2011. Por tanto, es norma jurídica. Igual que cualquier ley estatal, autonómica, y por tanto, en este caso, además, con el carácter de ley orgánica a nivel de tratado internacional. En segundo lugar, muy importante, que, según el artículo 10.2 de la Constitución, todos los derechos humanos y libertades fundamentales tienen que ser interpretados y aplicados conforme a las convenciones y tratados internacionales. Incluso el artículo 10 nos cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, que antes citaba. Es decir, que jueces, administraciones públicas, tribunales, particulares, absolutamente todo el conjunto, tanto de ciudadanos como de poderes públicos, están obligados y vinculados a interpretar y aplicar la Convención y los derechos humanos, para ser más precisos, conforme a los principios de la Convención. Dicho claramente, si hay una contradicción, como luego vamos a ver, entre la Convención y una ley, o la propia Constitución, debe primar la Convención. Así de claro, porque es precisamente como han de interpretarse los derechos fundamentales, según el artículo 10.2. Y, en tercer lugar, y muy importante, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que estos tratados internacionales son los que definen el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades. Es decir, que ya no nos sirve solo con los preceptos constitucionales, el 27, el 14, el 15. Tenemos que incorporar la Convención, que forma parte del derecho fundamental a la educación. Y, aunque no esté en la Constitución, es norma jurídica vigente, aplicable, vinculante, y además todo ello tiene que primar la Convención por encima de cualquier ley, decreto, norma jurídica, sentencia que contradiga, digamos, los principios de la Convención. No son principios programáticos, vuelvo a insistir, reiterarlo. Son norma jurídica absolutamente invocable ante el último Tribunal de Justicia de este país. ¿Y qué nos dice la Convención? Muy brevemente. Pues establece unos principios muy claros de educación inclusiva. Principios muy claros que yo creo que se apoyan en dos ideas esenciales. Por una parte, lo que es discriminación, y lo voy a leer muy rápidamente, por motivos de discapacidad. Fijaros que no dice discriminación por discapacidad, dice por motivos de discapacidad, para no centrar la idea en la discapacidad, sino en la discriminación. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural y civil o de cualquier otro tipo. Y ojo lo que añade, importantísimo, incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Es un concepto de discriminación por motivos de discapacidad, concepto jurídico, no estoy hablando de conceptos filosóficos ni de otro orden, sino un concepto jurídico importantísimo, porque es una discriminación, digamos, activa, es una prohibición de la discriminación de carácter activo, en el sentido de que es discriminación también denegar esos ajustes razonables. ¿Cuáles son los ajustes razonables? Son todas las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por tanto, si luego añadimos que la propia Convención obliga a los Estados que la han suscrito, que la han formalizado, que la han ratificado, a efectivamente llegar a cabo sus ajustes razonables, tenemos claro que impone un deber inexcusable de realizar, de remover todos los obstáculos para que cualquier persona no se sienta discriminada, orillada o segregada
en materia del derecho a la educación. Estas son las ideas fundamentales del derecho inclusivo. Evidentemente podríamos señalar también, que lo dice muy claro, que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación. No nos habla de ningún sistema especial ni centro especial. Sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidas de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Esto significa en definitiva que, bueno, no pasa nada por el móvil. Que digo que como estamos diciendo, esto significa claramente que la segregación a centros especiales, sobre todo aquellas personas cuando no se han hecho los ajustes razonables, en definitiva es claramente una discriminación, porque les está privando a esos niños, a esas niñas, de la enseñanza primaria gratuita, que en muchos casos, y hay expertos aquí que me lo dirán claramente, esos centros especiales no prestan esa enseñanza primaria gratuita. Y hay, por tanto, una discriminación directa en este sentido. Paso más adelante, una idea que quiero señalaros, dejaros clara. Hemos visto, por tanto, que ese es el derecho constitucional. El derecho constitucional son los preceptos, la configuración constitucional de la educación, del derecho a la educación. Es ya no solo que todos tienen derecho a la educación, sino es algo más ya. Todos tienen derecho a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones, sin discriminación, y tengo el derecho a que el poder público me haga los ajustes razonables en función de las necesidades de cada persona. Que, por cierto, no tienen por qué ser necesidades de discapacidad, que quede claro. Es que parece que está... No, de todo tipo. Es decir, que tiene que haber la educación. Yo tengo el derecho como ciudadano, cualquier persona, a recibir una educación, que el poder público, que las administraciones educativas hagan los ajustes, las adaptaciones, los apoyos, los refuerzos o cualquier otro orden de actuación en función de mis necesidades, que no tienen por qué ser, insisto, de carácter de discapacidad. Configuración legal. El artículo 74 de la LOE es anterior, la Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo de 2006, es anterior ya a la Convención, y en mi opinión, lo digo claramente, después de estudiarlo, y así lo hemos invocado en algún recurso de amparo reciente, no es compatible con la Convención. No es compatible con la Convención, no el que se contemple los centros especiales, tema polémico, sino cómo se contempla el derivar a las personas, a los alumnos, a los niños y niñas, a los centros especiales. Y este es un tema importante, capital de la intervención que quiero hacer. Cuando dice, cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Esto tiene una quiebra grande. Primero, un concepto indeterminado, abierto. ¿Qué es eso de que no puedan ser atendidas? ¿Dónde está normativamente establecido ni siquiera unos parámetros mínimos que digan en estos supuestos? Eso que queda al libre arbitrio, a la discrecionalidad que decimos en derecho, pero que cuando es una discrecionalidad sin límites es arbitrariedad. Es decir, queda a la arbitrariedad de la administración educativa. En este caso podemos decir que sí, en este caso que no. No, hombre. Y luego máxime cuando los informes, precisamente, que luego veremos, tampoco lo tienen en cuenta. No lo especifican. Por tanto, el concepto de imposibilidad me parece que choca con la Convención. Pero es que encima, por si hubiera alguna duda, es la Administración la que decide. La Administración decide el proceso de evaluación, los equipos de orientación que nombra, cómo los nombra. Los padres no participan para nada, en el sentido de que cuando se les da audiencias al final ya, no es audiencia. Es decir, mire, hemos decidido que su hijo pase a un centro especial o que tiene combinada, en fin, el tipo de escolarización que sea. Pero no ha participado, no ha tenido trámite de audiencia en el proceso, ni siquiera ha podido presentar informes, y además todo en una vía de informes psicopedagógicos y de dictámenes de escolarización, que luego veré brevemente con el contenido y alcance que tienen, que todo ello es un proceso cerrado, hermético, y que al final la Administración decide. Lo grave de esto es que no solo decide la Administración, sino que al final los jueces dicen que lo que decide la Administración está bien decidido en líneas generales por aquello del principio objetivo y de que la Administración, hombre, se supone que tiene el mejor interés para el menor frente a los padres, que no deja de ser su lucha tal, pero bueno, que no dejan de ser un tema subjetivo y demás. Esto es una quiebra grave del sistema. Por aquí está quebrando el sistema, porque se está interpretando la ley de ordenación de la educación anómalamente, y en todo caso con este artículo 74 que creo que choca claramente. Brevemente voy a concluir con dos pinceladas para dar paso a mis compañeros, que es, podríamos hablar mucho tiempo, si queréis luego lógicamente profundizamos, pero quiero dar algunas pinceladas importantes. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? La realidad de todo esto, porque es muy bonito lo que he explicado,
es muy bonito hablar de la Convención como norma jurídica, es muy bonito hablar de derechos humanos y de la interpretación de la Constitución conforme a la Convención. Pues en la práctica administrativa, y lo que he tenido oportunidad en este par de años o año y pico, prácticamente año y pico, 2 años de colaborar con Solcom, y por otros temas que uno está viendo en los despachos y en las prácticas profesionales, se están produciendo claramente prácticas gravemente discriminatorias. En primer lugar, por lo que yo llamo la doble discriminación. Es decir, en una gran parte de casos se están produciendo la doble discriminación, es decir, aquellos alumnos que tienen esa diversidad funcional, aquellas personas que tienen esa diversidad funcional, se le discrimina, orillándoles, en muchos casos vejándoles. Todavía tenemos temas flagrantes. Hace poco he tenido la oportunidad de llevar un recurso en el que ha habido a un chico, a un niño, en este caso síndrome Down, con una vulneración directa. Y además hay una grabación en el juicio en el que se dice que ha recibido malos tratos, demostrado por testigos, en el sentido de que ha quedado probado plenamente, en este caso, de que los tutores no solo le vejaban de palabras, no, incluso malos tratos físicos, incluso orillándole tal. Esto está probado y demostrado. Tenéis a vuestra disposición, si queréis, incluso los detalles de este tema. Por cierto, está recurrido porque la sentencia ha sido desfavorable, sorprendentemente y sangrantemente desfavorable, porque el juez ha dicho que bueno, que el informe, sin embargo, de la administración, que bueno, que estos son manifestaciones de testigos, que es una prueba parcial. Bueno, un tema lacerante. Por tanto, discriminación directa. Pero en segundo lugar, discriminación indirecta, por la falta de ajustes razonables, por la no realización de los ajustes, porque en muchos casos la administración educativa pasa olímpicamente del tema, digámoslo claramente. En muchos casos se les clasifica y dicen, este chico, este niño, esta niña puede recibir educación en un centro ordinario. Sí, con apoyo, con logopeda, con una ATE, con los apoyos educativos, con su adaptación curricular. Pero ¿qué pasa? Que luego no vienen los apoyos. Incluso el centro los tiene, pero no los pone. Y en definitiva luego, la pescadilla que se muerde la cola o el círculo vicioso. Pues empiezan ya luego los informes psicopedagógicos diciendo que el chico no está adaptado, que hay problemas de conducta. Hombre, ¿cómo no hay problemas de conducta? No, es que este chico no solo está orillado, marginado, o chica, sino que además se le han negado esos ajustes razonables. Que en principio, para lavar muchas veces la conciencia, la administración dice sí, se le puede incluir en el sistema público ordinario, pero la realidad es que no es así. Por tanto, en definitiva, lo que llamo la doble discriminación, la directa, la manifiesta, y la, para mí tan grave o más grave, que es la denegación de los ajustes razonables. Segundo elemento preocupante, los informes psicopedagógicos. Tremendo este tema. Me gustaría, incluso aquí hay profesionales mucho más capacitados que yo, porque son expertos, y ellos están haciendo informes. Yo me niego a que estos recursos, o estos pleitos, o estos procesos judiciales, se conviertan en lo que yo llamo la guerra de los informes. Es que no es un problema de informes, no es un problema de que ese niño o esa niña sea efectivamente una persona que tenga una diversidad, pero no, que sea un enfermo y que se resalten sus discapacidades, que se resalten esas diversidades subjetivas, pero en el sentido de además, no de que el centro se adapte al niño, sino que el niño además tenga que adaptarse al centro, y todo ello estigmatizándole y culpabilizándole. La palabra estigmatización de esos informes, podríamos verlos, si los queréis, se pueden, en definitiva cualquiera que los profesionales que están aquí me los dirán, estigmatiza claramente a esa persona, a ese alumno. Claro, de esa estigmatización de esos informes nos lleva a que luego no contemplan las medidas de los ajustes, sino en definitiva que se dice, bueno, procede la escolarización, procede un centro especial. Ni se dice por qué no puede ser en la administración educativa ordinaria, en el sistema público ordinario educativo, y además tampoco se dice y se calla, con lo cual el juez no lo sabe, lo que son los centros especiales. Porque claro, si yo, padre de un alumno, me dicen, el centro especial tal o cual, tendrá que decirme qué es lo que presta ese centro especial. ¿Es educación o es otra cosa? ¿O cómo se configuran esos centros especiales? Yo sé que este es un tema polémico, lo dejo ahí porque luego podemos hablar, pero al margen de respetar el derecho de los padres que puedan ir a un centro especial, tiene que ser en los informes donde se digan claramente qué perjuicios, qué beneficios y qué características educativas, si es que las tienen esos centros especiales. Por tanto, estos informes están absolutamente viciados. Por supuesto, el principio de audiencia no existe. Son informes unilaterales, es decir, los padres no pueden participar en absoluto, como ya puse de manifiesto anteriormente. Todo ello me parece muy grave, porque las sentencias, que he tenido un par de casos que tenemos ahora en este momento, hay más, pero bueno, que han sido inicialmente, porque muchas de ellas están recurridas, como dije, una en recurso de amparo, otra en vía de apelación, han sido por los informes.
Y lo bonito del caso es que los jueces, para lavar su conciencia en ese sentido, su sensibilidad, dicen sí, la educación inclusiva, la convención, el derecho de los padres, una lucha maravillosa, pero hay que analizar cada caso concreto, y este caso concreto, este informe me dice el equipo de orientación, ¿qué tal? Frente a ello, no pueden prevalecer los que ha presentado la Asociación Solcón, o el interesado en este caso, de reputados especialistas, Gerardo, de Nacho, etcétera, de Ignacio, de todos los que estamos aquí, de Miguel Ángel, efectivamente, de Miguel Ángel, y porque dicen que, bueno, que son abstractos, que son genéricos, que no hacen una evaluación personalizada. Oiga usted, si es que en realidad yo lo presento no tanto porque sean informes, en el sentido de informe técnico, pericial, no es una pericia, son más que nada para decir, oiga, mire usted, es que estamos hablando de derechos humanos, de libertades fundamentales, estamos hablando del derecho a la educación inclusiva, que es lo que dicen ellos. No tenemos por qué hacer un contrainforme psicológico, clínico o médico. Por supuesto que no. Hablamos de lo que es desde el punto de vista educativo, del desarrollo de la personalidad, de la adaptación del menor al centro, etcétera, etcétera. Bien, pues esta es una de las luchas fundamentales en todos los procesos judiciales que tenemos y que seguiremos. Pero poner de manifiesto que los informes psicopedagógicos, en mi opinión, la orientación que llevan no es acorde con una educación inclusiva ni desde luego con los principios de la Convención. Y por último, la indefensión de los padres, ya la he puesto de manifiesto anteriormente, me remito a ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice claramente que los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos. Tienen derecho preferente, además, a elegir la educación de sus hijos. Curiosamente, la Constitución lo dice para la formación religiosa y moral, que nos parece muy bien, pero quitemos lo de religiosa y moral, el tipo de educación para sus hijos. La Constitución, el artículo 27, que es el que efectivamente se refiere a la educación, tampoco es del todo acorde ni siquiera con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Parece que solo es, en ese momento, lo que primaba era la preocupación porque los padres tuviesen el derecho de preservar la formación moral y religiosa de sus hijos. No, no. Yo como padre tengo derecho a elegir cualquier tipo de educación para mis hijos. Estas son las insuficiencias que existen. Bien, ¿cómo lo están contemplando en la práctica los jueces? Pues hay sentencias aisladamente favorables, pero hay que decir que el panorama judicial todavía es desolador. Desolador. Bueno, como es desolador el panorama en este país en este momento, pero de la desolación tiene que salir la esperanza, claro. No podemos seguir con esta desolación en lo público, en lo colectivo, en los derechos humanos, en la justicia. De la desolación tiene que nacer la esperanza. ¿Cómo nace la esperanza? Luchando y actuando. Nosotros en los juzgados y tribunales, vosotros actuando aquí, y la asociación. ¿Por qué digo que es desolador? Porque salvo algunas sentencias interesantes, si queréis hay una de la Audiencia Nacional muy bonita que aplica ya la Convención, alguna del Tribunal Supremo, en general los jueces se van, como digo, a un enfoque de legalidad, no de constitucionalidad de derechos humanos. Y dicen, como tengo este informe aquí y tengo 55 páginas de este informe del equipo de orientación, bueno, pues no voy a contradecir a la Administración en una línea, digamos, de interpretación además de los ajustes razonables tremenda. La última sentencia que tengo, que hemos impugnado ante, por cierto, que ya os anuncio que hay ya uno que está en vía de recurso de amparo, este caso que os digo, es un niño con un tema de una cuestión de autismo, este está en el Tribunal Constitucional con el recurso de amparo, por denegación también de los ajustes razonables, y curiosamente la sentencia, que empieza muy bien, pues luego se pierde, y dice, hombre, es que en este caso, en el caso de Daniel, se piden más allá que ajustes razonables porque el chico va muy desfasado, tendría que la clase adaptarse al chico, tendría que haber una ratio de 4 alumnos para esa clase, tendría que estar toda... Y claro, eso produciría efectos colaterales en sus compañeros. Dice esta expresión la sentencia, efectos colaterales para sus compañeros. ¿Cómo se puede afirmar estos efectos colaterales para sus compañeros cuando precisamente la educación inclusiva al resto de compañeros les hace formarse de otra manera, saber que hay una diversidad, les enriquece y de eso pueden hablar con mucha más autoridad que yo los compañeros de mesa? En definitiva, como veis, las sentencias, el panorama judicial todavía no es ni mucho menos alentador. Concluyo. Hay que reformar la legalidad, adaptar la normativa, hay que insistir, hay que derogar preceptos y hay que, por la vía bien de la cuestión de inconstitucionalidad, por la vía de reformas legales, pero la legalidad todavía deja mucho que desear. Es impensable que en España también hay una diversidad autonómica tremenda. Esto no puede ser. Estamos hablando de derechos y libertades fundamentales. No puede ser que en el País Vasco no estén los centros especiales, si no me equivoco, y que en Castilla y León sí. ¿Pero qué es esto? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Porque este país, yo defiendo el Estado de las autonomías, la descentralización política, administrativa, pero ¿eso qué es? Eso es una barbaridad.
En derechos y libertades fundamentales no puede haber 17 o 20 normas autonómicas sobre las necesidades educativas especiales. Tiene que haber texto legal armónico y que en definitiva contemple esos derechos, porque estamos hablando de libertades y de derechos fundamentales que no pueden ser distintos según el territorio y según la normativa autonómica. No puede ser que un niño tenga mejor tratamiento en el País Vasco que en Castilla y León o que en la Comunidad de Madrid. Es absolutamente absurdo, aberrante e inconstitucional. Por tanto, todo este tema de reformas legales. El tema de administración. Bueno, la administración, pues, ¿qué voy a decir, no? La administración educativa, ¿qué actitud tiene? Hay que cambiar absolutamente las resoluciones. Ni son resoluciones, se limitan a los informes. Es que yo como padre recibo ahí y me dice, va usted, su hijo va a ir a un centro especial, denominado tal, en base al informe tal. Oiga, vamos a ir a unas resoluciones, a unos procedimientos con audiencia de las partes, etcétera, etcétera. El tema judicial que ya he dicho, sensibilidad judicial. Para mí, creo que la próxima mesa redonda, yo no me sentaré aquí hasta que no esté un juez, un magistrado, un fiscal. Así de claro. Por supuesto que me sentaré, pero quiero que esté ese juez o fiscal. ¿Dónde están los jueces o fiscales? Porque yo no soy más que un abogado. Tengo el poder de la palabra y la, digamos, convicción del argumento, pero nada más. Pero al final es un juez el que, como decimos los abogados, nos pone la sentencia y nos decide. Y con una sentencia, por cierto, favorable, bueno, ya veréis cómo la vamos a utilizar y la vamos a difundir. Pero para que vengan las resoluciones favorables, necesitamos imbricar a los jueces. Y en ese sentido, Mónica, se lo he dicho más veces, yo me he puesto a su disposición para cualquier contacto, gestión que podamos hacer para que asociaciones de jueces, o en definitiva jueces y magistrados, cuanto más mejor estén en las próximas mesas redondas y en los debates. Toma la palabra. Y por supuesto la sociedad. La sociedad somos todos, tenemos que, digamos, seguimos ahí. Se ha visibilizado mucho más y, en definitiva, quiero acabar con, bueno, no sé, con unas palabras de Marta Nussbaum, que dice que pensemos en las personas en la educación, las personas con discapacidades cognitivas graves. Dice que en Estados Unidos también este problema se planteó anteriormente y dice: los casos judiciales que abrieron las puertas de las escuelas a esos alumnos y alumnas escribieron en diversas sentencias el concepto de dignidad. No tratamos a un niño con síndrome de Down de manera acorde con su dignidad si no desarrollamos las facultades mentales de ese pequeño por medio de una educación adecuada. Es constantemente diciendo que es un derecho de la persona en sí mismo y que en definitiva no se pueden denegar esos, digamos, esos ajustes razonables. Tal vez sea más caro educar a un niño nacido con síndrome de Down que a otros niños y niñas, pero una sociedad comprometida con el fin de educar a todos sus ciudadanos y ciudadanas no debería rehuir este desembolso. No es además un problema ni mucho menos económico, es un problema por tanto de derechos humanos. En definitiva, tenemos tarea, tenemos tajo, pero tenemos las razones, tenemos los argumentos y sobre todo tenemos el compromiso y la voluntad. Muchas gracias por todo.